Bueno, pues vamos ya con el último panel del día. Creación de valor desde las entidades financieras y accionistas. Este panel les va a mostrar los avances y retos en inversión sostenible y cómo la inversión es más receptiva cuando hay una sensibilidad en torno a factores medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Es el momento también de analizar cómo se va a financiar la reconstrucción tras la pandemia, que necesariamente pasa por la creación de valor a partir de un modelo marcado por la sostenibilidad. Este panel va a estar moderado por Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu, que enseguida les introducirá a los panelistas. Durante sus más de 16 años en Fujitsu, Ángeles ha ostentado diversos cargos de responsabilidad y entre estas responsabilidades, la señora Delgado fue quien se ocupó de desarrollar el Plan Estratégico de Crecimiento de la empresa en Latinoamérica. Ángeles Delgado participa activamente en numerosas asociaciones empresariales y apoya con pasión aquellas causas que se orientan a crear una sociedad centrada en las personas, en la que la tecnología contribuya a construir un mundo más próspero y con mayor bienestar para todos, poniendo especial atención en la inclusión. Nuestra moderadora, una mujer pionera en España en el sector tecnológico, ha recibido numerosos reconocimientos a su consolidada trayectoria en un sector que se encuentra en permanente transformación. Ángeles, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias, bienvenidos. En principio, lo primero que quiero hacer es felicitar a CEAPI, al cual Fujitsu tiene el orgullo de pertenecer, por lo que ya se anticipa va a ser un éxito este congreso tan oportuno en un momento de solidaridad y en un momento de reconstrucción. Y también agradecer a Nuria, su presidenta, el haberme invitado a moderar una mesa con ponentes tan excepcionales y sobre un tema tan fundamental como es la creación de valor a través de la inversión de los servicios financieros, que son el motor de transformación de la sociedad, sin duda. Porque esta pandemia larguísima, en la que ya llevamos viviendo más de un año y que no ha terminado, ha puesto de manifiesto que vivimos en un mundo ya global y cada vez más conectado. Nos ha mostrado también nuestras vulnerabilidades, nos ha hecho conscientes de que los retos son globales, son de todos, y ha acelerado ese proceso de reflexión sobre cuál es el mundo que queremos dejar a las próximas generaciones. Y en ese sentido yo creo que las empresas ya están en ello, ya son conscientes que más allá de una rentabilidad a corto plazo, de unos resultados financieros, deben ser parte de esa solución a los retos globales y deben de generar un impacto positivo como consecuencia de su actividad. Y esa reflexión sobre el sentido de su existencia, el para qué están aquí las empresas, es lo que llamamos el propósito, que creo que es piedra angular de la sostenibilidad. Y es evidente que es la inversión y el capital y los servicios financieros son ese motor de transformación de las empresas, de la sociedad y al final de la vida de las personas. Y este sector que está tan excelentemente representado hoy aquí, pues sin duda se está movilizando, está haciendo clarísimas declaraciones de principio, respaldando a las empresas que ya han empezado a cambiar sus criterios de desarrollo y orientándose hacia una inversión que tiene mayor receptividad a enfoques medioambientales, sociales, de buen gobierno, a empresas que generan impacto. Y la verdad es que es ilusionante y esperanzador pues cuando las empresas aquí presentes, sobre las que pues he estado un poco conociéndolas más en profundidad, pues afirman, por ejemplo, Cofides en sus valores corporativos la sostenibilidad, impacto y el compromiso con los ODS, o Ship2B nos dice invertimos por un mundo mejor. Bancolombia, y quiero presentar a Juan Carlos Mora, el presentaré a continuación. Bienvenido, Juan Carlos, te tenemos en virtual, pero igualmente presente. Bancolombia dice, promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Me parece muy importante este de todos. Y Bidinvest nos dice, la única forma de construir futuro es invertir en él. Y también en la visión de SoftBank la expresa como ayudar a modelar los próximos 300 años para las futuras generaciones y para el planeta. Y por eso pues es un honor contar hoy aquí con José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de Cofides. Cofides es una sociedad mercantil que facilita
la financiación a medio y largo plazo a proyectos viables de inversión privados que contribuyan con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de los países receptores de la inversión como a la propia internacionalización de la economía y de las empresas españolas. Bienvenido, José Luis. Y a Maite Fibia, cofundadora de Ship2B, una firma de Venture Capital de impacto que invierte en startups de impacto social y medioambiental, y luego ya nos hablará sobre qué es el impacto, qué son los objetivos SG y cómo lo viven, y comentará también algún proyecto interesante en el que están. Juan Carlos Mora, bienvenido, presidente de Bancolombia, una institución financiera líder cuyos 30.000 empleados generan experiencias superiores a más de 11 millones de clientes en Guatemala, Colombia, Panamá y El Salvador. Bienvenido. Gema, directora general de negocios de Bidinvest, que busca ser el banco de soluciones del sector privado en América Latina y el Caribe, apoyando proyectos que tienen un impacto significativo y contribuyen al desarrollo sostenible de la región. Y bienvenidos también Javier Villamizar, partner de SoftBank Colombia. Es un grupo japonés fundado en Tokio, como el mío, en el año 81, y que tiene Vision Fund, que es el fondo de inversión en tecnología más grande del mundo, y que creo que desde su creación, desde el 2017, habéis invertido en más de 100 proyectos, inversiones tecnológicas. Así que bienvenidos a todos. Estarán de acuerdo conmigo que tenemos realmente un panel excepcional. Y me gustaría ya entrar en el tema porque, bueno, cuando hablamos de inversión sostenible, de esta diferente receptividad de la inversión y del capital a otro tipo de enfoques, realmente detrás hay un cambio de paradigma que pone muchas cuestiones encima de la mesa, ¿no? ¿Qué es el impacto? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo acompañamos a esas empresas en la generación de ese impacto positivo? ¿Cómo alineamos a todos los actores, entidades financieras, supervisores, reguladores, accionistas, inversores? ¿Cómo hacemos también que esta financiación sostenible sea accesible a todos? ¿Cómo podemos evitar o acabar con las barreras también geográficas? Y tantas otras cuestiones de las que me gustaría tener una primera visión por parte de nuestros ponentes sobre estas otras cuestiones que consideráis de interés abordar en esa primera ronda, siempre rogándoos, por favor, brevedad, a ver si cumplimos con el tiempo de nuestro panel, que como sabéis son 45 minutos. Y sin más, José Luis, no os quito más tiempo y te doy a ti la palabra, José Luis Curvelos. Gracias, Ángeles. Gracias a todos por estar y a todos los que estáis detrás de una pantalla en algún lugar del mundo. Es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir ideas que tenemos más o menos claras, pero también más o menos confusas. En el sentido en que, como decía Ángeles, estamos en medio de una gran vorágine, de un gran proceso de cambio en el que cuando uno está dentro del proceso de cambio no sabe dónde le va a llevar la ola, pero más o menos sabemos por dónde nos están llevando las olas, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos es cómo conseguir, con recursos públicos y con apoyo de actores que tienen diferente tolerancia al riesgo, ser capaces de apalancar recursos, sumándolos los unos a los otros, alineados a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que yo los interpretaría, no sé si muchos habéis leído, ayer había un artículo muy interesante de la Mazzucato en El País y hablaba de las misiones. Se pueden entender cada uno de los retos de los objetivos de desarrollo sostenible como una gran misión. Misión hambre cero, misión igualdad de género, misión ciudades sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, el tamaño de los retos es de tal dimensión y las cantidades de recursos públicos son tan pocas que es necesario ser capaces de mezclar recursos de distintos orígenes, con distintas tolerancias al riesgo y con distintos objetivos para alinearlos dentro de lo que son estas grandes misiones que identificamos hoy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, José Luis. Maite, unas primeras impresiones que quieras compartir. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y sobre todo también muchas gracias a Nuria Vilanova
por contar hoy con nosotros. Hago un breve paréntesis porque nosotros lanzamos la fundación, ahora somos una gestora y somos inversores, invertimos en impacto, pero en 2013 lanzamos la fundación Ship2B, que tenía como objetivo promover el emprendimiento de impacto, la economía de impacto y la inversión de impacto aquí en España, que prácticamente no había nada, sí en Estados Unidos, sí en el Reino Unido, pero en España no. Y cuando creamos la fundación invitamos a Nuria a formar parte de nuestro patronato y la verdad es que no se lo pensó dos veces. Y así que agradecerle no solo por habernos invitado hoy aquí, sino también por todos los esfuerzos que ha hecho estos años en pro de impulsar también junto con la Fundación la inversión de impacto aquí en España. Dicho esto, como bien has comentado, nosotros somos inversores de impacto y me gustaría explicar muy brevemente cuál es la diferencia entre la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto, porque ahora mismo a nivel global y a nivel mundial cada vez se habla más de impacto, pero muchas veces existe esta confusión. Cuando estamos hablando de inversión socialmente responsable, lo que estamos diciendo es vamos a hacer inversiones, vamos a apostar y apoyar a empresas que no solo generen riqueza económica, sino que también contribuyan de forma positiva a la sociedad y a la economía y al medio ambiente y al mismo tiempo reduzcan al máximo sus impactos negativos. Eso es la inversión socialmente responsable o con criterios de ESG. Cuando estamos hablando de inversión de impacto vamos un paso más allá, porque ya no nos conformamos solo en impactar de forma positiva en la sociedad y en reducir nuestros impactos negativos, sino que tenemos como foco y como centro el ayudar a resolver determinados retos sociales y medioambientales. Es decir, cuando impulsamos un proyecto de emprendimiento social o un proyecto o una startup de impacto, nos centramos en identificar qué problema social y medioambiental queremos hacer frente y el negocio que creamos tiene como orientación principal el dar respuesta a este reto, la contribución a estos retos de forma directa. Y esta es la gran diferencia. Para que os hagáis una idea, la inversión de impacto aquí en España es relativamente nueva, pero a nivel global mueve alrededor ya de $1 trillón, con objetivo de llegar al 2030 a los 30 trillones de dólares. Por tanto, estamos avanzando a ritmos muy importantes y sobre todo se ha visto una evolución muy grande y muy positiva durante los últimos 2-3 años cuando grandes gestoras como podría ser BlackRock, como podría ser Goldman Sachs, etcétera, se han puesto a levantar fondos no solo con criterios de ESG, sino fondos de impacto social. Y yo diría que la clave del por qué se ha evolucionado en los últimos años en hacer este tipo de inversión de impacto es, en primer lugar, somos mucho más conscientes, es decir, nos hemos concienciado de las problemáticas sociales y medioambientales, como bien comentabais, el cambio climático, la actual crisis del COVID, todos los problemas sociales y medioambientales que se han puesto de manifiesto a raíz de los objetivos de desarrollo económico. Todo esto, en vista de que la filantropía y la administración pública no puede llegar, es cuando el sector privado ha visto la necesidad de entrar. Pero aparte de esto, en los últimos años han aparecido nuevos vehículos e instrumentos de inversión que nos permiten poder canalizar todos estos recursos y este capital privado. Y sobre todo lo más importante es que empezamos a tener track record, evidencia de los retornos financieros que se pueden obtener con este tipo de inversiones socialmente responsables o de impacto. El GIN, que es el el Network Global de Impacto Social a nivel mundial, ya estipula que los fondos de impacto están empezando a ofrecer rentabilidades del 16%, unas TIRs netas anuales del 16%. La evidencia de que realmente hacer inversión de impacto o invertir en impacto genera mayor rentabilidad económica es lo que ahora mismo está haciendo que realmente aparezca este nuevo paradigma. Muchísimas gracias, Maite. Espero que luego incluso nos puedas a lo mejor ilustrar con algún ejemplo concreto y sin más paso la palabra a Juan Carlos Mora. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar en este congreso y agradezco a Nuria por la invitación. A ti, Ángeles, a Maite, a Gema, a José Luis, a Javier, un saludo muy especial y a todos los que nos acompañan el día de hoy.
Yo quiero empezar por algo y es el título de esta conversación y es generación de valor. Yo creo que lo que tenemos que pensar muy bien es qué es generación de valor. Y un poco estamos acostumbrados a que generación de valor tiene que ver mucho con unos retornos económicos y el modelo económico ha estado muy basado en cómo se generan unos retornos económicos. Y eso es un poco, ha sido la función del sector privado y la parte social y ambiental ha quedado en manos de otros actores como los gobiernos o las entidades multilaterales o las ONGs. Yo creo que el nuevo paradigma es distinto, es cómo todos, y José Luis lo decía, cómo ya todos lo miramos de manera integral. No es que una labor sea de unos u otra de otros, porque ni los gobiernos pueden solos, ni los privados nos podemos dedicar únicamente a la generación de valor económico y dejar los impactos sociales y ambientales a otros, porque esa no es la forma. Entonces, ¿qué es generación de valor? Es una generación de valor equilibrada en 3 pilares fundamentales: en la generación de valor económico, porque hay que hacerlo, en cuál es la responsabilidad y el impacto social y la responsabilidad ambiental. Es como una mesa que tiene 3 patas y que tiene que estar muy bien equilibrada en todo momento. Entonces, los actores que participamos tenemos que tener en cuenta estos factores y cómo los incorporamos. Pero es una transformación porque no es fácil. Venimos de un mundo en que lo que se mide es el tema económico. Las conversaciones con los inversores, por ejemplo, son claves. Los inversores han evolucionado, hoy hay criterios, pero todavía hay una marcada preferencia o sesgo hacia los retornos económicos, entre otras cosas porque medir los impactos sociales y ambientales no es fácil. Entonces, hay que empezar por medir, por entender cómo estamos impactando positiva o negativamente a la sociedad en los 3 aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental y en el aspecto social. Y ese es uno de los primeros retos, medir para poder gestionar. Y luego es cómo emprendes acciones ya concretas en cómo apoyas estos 3 pilares fundamentales: el desarrollo económico, la mejora social y el cuidado del medio ambiente en el proceso. Para esto, lo que nosotros hemos visto como un buen camino es unirnos a propósitos y criterios claros. Claramente, los objetivos de desarrollo sostenible son uno de ellos, y José Luis lo mencionaba. El secretario general de las Naciones Unidas llamó a un grupo de privados para que se movilizaran recursos privados hacia los objetivos de desarrollo sostenible, porque está claro que no alcanzan únicamente los recursos públicos, y nosotros en Bancolombia somos parte de esas 30 compañías que llamó el secretario general para movilizar recursos, y nos hemos comprometido a movilizar 140 billones de dólares de aquí al 2030, pero también en los principios de banca responsable, como hacemos parte y nos unimos al Net Zero Alliance para promover el tema de cero emisiones, y es avanzar con ese propósito claro de promover el desarrollo económico sostenible, pero con un objetivo claro, y es el bienestar de todos. Y para eso, comunidades y ciudades sostenibles son claves. Entonces, como la energía renovable se vuelve clara, y entonces ahí emitimos bonos sostenibles y bonos verdes, pero también bonos de equidad de género para canalizar recursos directamente a estos propósitos. Y el promover el desarrollo de del tejido productivo y la inclusión financiera como una búsqueda de bienestar. Entonces, es una serie un conjunto de cosas integradas de transformación que pasa por la medición y el traer a otros a la mesa. Creo que es muy importante convocar para que muchos se unan y vayan en un propósito común. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Absolutamente fundamentales los temas que plantea, realmente cómo podemos contribuir a esa consecución de los ODS, cuáles son los retos que tenemos y ese concepto de para todos, ¿no? Realmente que esto sea accesible a todos. Estoy segura que después podremos profundizar un poquito más. Le doy la palabra ahora a Gemma para que nos dé un poco esa primera visión. Brevemente, por favor. Sí, gracias, Ángeles.
Lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con todos ustedes hoy aquí. Nosotros, como BIT Invest, el banco del sector privado del grupo BIT, tenemos un solo propósito, que es contribuir al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, y lo hacemos uniendo esfuerzos con el sector privado. Dentro del sector privado, cada vez más importante el sector financiero y cómo podemos canalizar, como decimos siempre, ahorro e inversión, y que ese ahorro genere y esa inversión genere no solamente rentabilidad financiera, sino también rentabilidad social y medioambiental. Hemos visto, creo, que un gran boom de la inversión sostenible en el mundo en los últimos años, especialmente en el 2020, con la pandemia. Claramente Europa lleva la bandera. Vemos cada vez más un mayor interés en Estados Unidos, especialmente con la nueva administración, y América Latina cada vez mostrando un mayor interés. Nosotros estamos muy contentos de que vemos cada vez un mayor interés por distintos actores, y lo vemos reflejado en varias índoles. Primero, una mayor demanda, y esto es muy importante, demanda tanto del inversionista individual como del inversionista institucional. Especialmente planes de pensiones y compañías de seguros. Si miramos a los firmantes de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, en América Latina en menos de un año se multiplicó el número de firmantes por 3, con lo cual muy importante porque va a haber más demanda y por lo tanto esto está haciendo que haya un mayor ímpetu en crear productos, en productos financieros, ¿no? Con lo cual, como he dicho, primero, mayor demanda. Segundo, una mayor oferta, mayores productos. América Latina obviamente es conocido por los productos de deuda, especialmente todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera y las microfinanzas, más en el ámbito de la deuda privada, pero ha habido un gran boom, y luego si tenemos la oportunidad hablaremos más, un boom, como decía el presidente de Bancolombia, de los bonos temáticos, tanto sostenibles como sociales, como verdes, ¿no? Solamente en América Latina hay más de 20.000 millones invertidos del 2014 al 2020 en este tipo de bonos. Pero también están llegando a América Latina algunas de las grandes tendencias que vemos a nivel mundial, en el cual existen tanto préstamos como bonos cuya rentabilidad está unido a la consecución de objetivos, ¿no? Lo que llaman en inglés los Sustainability Linked Bonds y los Sustainability Linked Bonds. Aquí Bancolombia lo conoce bien, acaba de hacer una operación muy emblemática con el grupo Argos, que me imagino que luego el presidente quizás cuente, pero siendo un gran pionero en trasladar esas grandes tendencias del mundo a América Latina. Seguimos con algunos productos. Bueno, pues vimos con gran agrado que el año pasado, en el 2020, BlackRock eligió México para lanzar un ETF con criterios ESG, con criterios ASG, y que fue el ETF que creció más en colocación, fueron 450 millones de dólares en menos de 2 meses en un mercado que es pionero para este tipo de productos, con lo cual fondos cotizados, o en inglés los ETFs. Fondos de inversión, entre el 2020 y el 2021 hemos visto un gran auge de los fondos de inversión con criterios de inversión sostenible. Ahí obviamente la Raín Vitael en Chile hizo uno, Santander Asset Management en México también Bancolombia con un fondo de inversión colectiva en temas sostenibles, y Banorte. Esto estamos hablando de los últimos 6 meses prácticamente, con lo cual más productos. También índices sostenibles en los cuales tú puedes invertir en distintas acciones, con lo cual tanto VE como Sustainalytics son las grandes empresas de ratings de sostenibilidad. Están viendo un boom en los cuales están empezando a analizar acciones que cumplen con esos criterios para que los inversionistas puedan invertir en esas empresas más sostenibles. Con lo cual, un poco como decía, mayor demanda, mayor oferta, mayor número de productos. Y ya para terminar, creo que también es muy interesante cómo América Latina en los últimos años está uniéndose a las grandes iniciativas internacionales, ¿no? Como he dicho, los principios de inversión sostenible, los principios de banca sostenible también de Naciones Unidas, la iniciativa de las bolsas sostenibles, el grupo de trabajo sobre la divulgación financiera relacionada con el clima. En general, estamos viendo mucho interés que además viene capitaneado por una mayor regulación, que no es broma tampoco, y
y mucho énfasis público-privado. A día de hoy en América Latina, por suerte, tenemos ya 7 países que están trabajando con mesas sostenibles, otras en proceso, con lo cual a final de año esperamos tener 12 mesas de sostenibilidad público-privados en distintos sectores o en distintos mercados financieros de América Latina. Con lo cual, simplemente para terminar, mucho interés, queda mucho por hacer todavía, pero vemos que hay una gran oportunidad, además, para invertir en una recuperación más sostenible y más inclusiva. Y, bueno, si luego tengo oportunidad, hablaré de esas oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Y, finalmente, Javier, una primera intervención. Gracias, Ángeles. Como tú, le quiero arrancar por mencionar algo que tú dijiste al principio cuando me presentaste y se refiere a nuestro fundador en SoftBank y su idea de construir un plan a 300 años, ¿no? Y si uno piensa 300 años, definitivamente la sostenibilidad tiene que estar en el centro de cualquier estrategia, porque si vamos a pensar a 300 años, necesitamos que el mundo exista en 300 años. Entonces, sostenibilidad es fundamental en todas las componentes de lo que es la empresa. Y SoftBank, yo siempre cuando me pregunta la gente qué es SoftBank, les cuento que es como un animal de muchas cabezas. Una empresa que lleva 40 años, que tiene unas inversiones directas que hemos invertido a lo largo de los años, particularmente en temas de telecomunicaciones, en temas de energía, que los dos tienen un ángulo de sostenibilidad interesante, ¿no? En telecomunicaciones llevamos trabajando ya un par de años con la UNICEF, usando algunas de las empresas donde hemos invertido en los últimos años para ayudar con temas de conectividad, porque creemos que conectividad al final va a terminar siendo un servicio básico que habilita, como nos dimos cuenta en este año de la pandemia, temas como salud, como educación. Había métricas de conectividad hace un par de años donde era suficiente con que llegara una línea telefónica a un pueblo o que llegara a una casa. Pero cuando tenemos niños sentados en su casa tratando de tomar una clase, ya una línea telefónica tradicional no nos sirve. Ya necesitamos llevar video, ya necesitamos llevar otro tipo de ancho de banda. Entonces tenemos que trabajar fuertemente para que esos sistemas de conectividad sigan creciendo y lleguemos a esa conectividad del 100% que la misma Naciones Unidas, que UNICEF está empujando. Hemos invertido en energía, somos pioneros en invertir en energía renovable, porque creemos que es obviamente otro mecanismo para proteger el medio ambiente. Y recientemente, en los últimos 4 años, nos dimos cuenta que nuestro dinero, el que generaba la empresa, no era suficiente para seguir creciendo, que queríamos apalancarnos en el dinero de otros, y ahí fue donde nos volvimos el manejador de unos fondos. El fondo donde yo trabajo se llama el Vision Fund, es el fondo de tecnología más grande del mundo, tenemos más de 125 billones de dólares, que ya casi un 80% de ellos están invertidos. Y el reto hoy es mucho más complejo, porque nosotros somos inversionistas minoritarios. Entonces, a mí no me queda tan fácil un poco presionar a los consejos directivos o a los managers de estas empresas para que se muevan en la dirección de sostenibilidad o de los ESGs. Entonces, aunque empresas en las cuales hemos invertido tienen en su definición el tema de impacto y el tema social, como muchas de las empresas que hemos invertido en la parte de ciencias de la salud y biotecnología. Tenemos empresas, por ejemplo, que están buscando medicinas para la cura del cáncer o detección temprana de cáncer usando biopsia líquida o usando genómicos. El reto es más complejo. Entonces, la visión de nuestro fundador fue: veamos cómo el ecosistema, cómo estas compañías donde hemos sembrado dinero a lo largo de la historia y en diferentes lugares del mundo, pueden trabajar entre ellas para que la sinergia entre ellas tenga impacto en el mundo. Y cuando estaba conversando sobre esta charla con Ángeles, me decía, danos un ejemplo. Y para mí el ejemplo más interesante lo vimos nosotros en la India, hace un poco antes de que empezara el COVID. Le pedimos a un par de compañías del ecosistema que buscaran la manera de crear algo entre ellas que tuviera impacto.
No necesariamente que una se encargara de tener menos emisiones de carbono o que se dedicara a hacer donaciones a una caridad, sino que entre ellas se sentaran a buscar cómo se lograba. Y nos sentimos muy orgullosos de encontrar un mecanismo. Tenemos una empresa muy grande que se dedica a la hospitalidad, a los hoteles, unas cadenas de hoteles de bajo costo, están presentes en muchos lugares del mundo, y tenemos un par de empresas que se dedican a la movilidad, que se dedican a llevar pasajeros de un lugar a otro, que muchos de ustedes seguro usarán con sus aplicaciones. Y entre los dos salió la idea de, bueno, busquemos una población desprotegida, busquemos a las mujeres que sufren, por ejemplo, de violencia doméstica y démosles una solución. Entonces encontramos la forma de que nuestra empresa de movilidad podía, cuando una mujer desprotegida o en una situación de violencia tenía un problema, quería salir de su casa, simplemente iba a una aplicación, nosotros le enviábamos transporte que la recogiera y la llevábamos a uno de los hoteles de la cadena hotelera, que también es parte del portafolio, y le dábamos un lugar donde podía alojarse por un par de meses mientras podía resolver su situación. Entonces creamos valor, como lo decía ahora Juan Carlos, creamos realmente valor en dos cosas que inicialmente eran completamente desconectadas, no necesariamente tenían una forma de impactar el mundo, pero lo hicimos a través de coordinar. A nosotros nos gusta llamarnos como en el fútbol americano el quarterback, ¿no? El mariscal de campo, el que coordina las jugadas. Entonces, utilizar las compañías del portafolio para generar impacto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que os agradezco mucho esta primera introducción porque realmente ha sido absolutamente enriquecedora y ha reflejado lo holístico y los muchísimos ángulos que tiene el tema, ¿no? Estábamos hablando de la necesidad realmente de movilizar a todos los actores, hablaba Juan Carlos de mentalizar a los accionistas, a los inversores, la importancia también de la conectividad fundamental. Si queremos montar todos esos servicios necesitamos la conectividad y romper esas barreras. Hablábamos de una demanda creciente, de la necesidad de más productos, pero en general yo creo que todos habéis transmitido un gran dinamismo, ¿no? Que hay mucha movilización. Entonces, bueno, yo creo que necesitaríamos un panel para cada uno de los muchísimos temas que habéis tocado en vuestras enriquecedoras introducciones. Por tanto, yo voy a ver si podemos hacer una serie de preguntas complementarias, pues para que sirvan también para que toda la audiencia pueda tener un poquito más de profundización en alguno de estos muchos ángulos que tiene este tema, ¿no? Entonces, empezando por ti, José Luis, nos has hablado también en tu introducción, ¿no? Pues de los retos de cuáles son las claves para que realmente impacten en la consecución de los objetivos de los ODS, pero me gustaría especialmente si nos pudieras contar un poco qué tendencias nuevas estáis detectando ahora en la región de Iberoamérica y concretamente si consideras en las áreas de digitalización, la financiación de cambio climático, ¿crees que eso va a ser pilares, motores de ese crecimiento? Ciertamente yo creo que eso es los temas de digitalización, cambio climático. Creo que ahora la lucha contra la pandemia y los efectos de la pandemia es otro de los vectores que creo que no podemos olvidar de este cóctel virtuoso en el que tenemos que ir trabajando. A mí me gustaría contar el que creo que yo quiero enfatizar la idea de juntar recursos. Por ejemplo, nosotros acabamos de ahora financiar o poner junto a una serie de actores muy diversos unos de otros, para haber lanzado un fondo de 120 millones de euros, que es un fondo que va a apoyar el desarrollo de agricultura de exportación sostenible, tanto en América Latina como en África. Este es un fondo que va a ser gestionado a través de una gestora española, una gestora de impacto importante española que se llama GAUA, y donde hemos sido capaces de juntar recursos que vienen una gran parte movilizados por la Caixa. En realidad la Caixa ha movilizado entre sus clientes 30 millones de euros. La Comisión Europea ha puesto una garantía de 10 millones para primeras pérdidas en el caso de que las inversiones tengan algún problema. Ha aportado 20 millones de recursos de asistencia técnica
y la cooperación española, a través del fondo FONPRODE, ha puesto también 20 millones de euros. COFIDES, como tal, hemos puesto también otra cantidad menor y todavía no es oficial. Una gran empresa de seguros de origen alemán va a poner otros 30 millones de euros. La idea es invertir en intermediarios financieros más en empresas individuales que, tanto en África como en América Latina, desarrollen agricultura sostenible dirigida a mujeres, dirigida a sectores excluidos. Entonces, aquí al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las diferentes tolerancias al riesgo de cada una de las instituciones, donde tú tienes inversores privados que lógicamente esperan tener un retorno apropiado para sus inversiones, tanto la empresa de seguros alemana de la que decía como los inversores que son clientes de la Caixa, como, por otra parte, la Comisión Europea, a través de su programa de garantías, asignar recursos y el programa de asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al final esto es mucho ingeniería institucional. Es time consuming, porque lógicamente poner a tantos actores juntos requiere mucho tiempo y mucho oírse los unos a los otros, pero al final, bueno, uno es optimista y cree que con un poquito de esfuerzo y con los mimbres apropiados se pueden hacer este tipo de operaciones. Digo esta operación porque es una muy suntuosa. Podría hablar de otras operaciones de menor tamaño que también creo que tienen en común todas el ser capaz de poner actores que, como decía antes, tienen distintas tolerancias al riesgo y buscamos todos alinearnos en unos objetivos comunes. Muchas gracias, José Luis. Maite, nos hablabas antes un poco de la diferencia entre la inversión de impacto y la inversión guiada por criterios ESG. Me gustaría si nos pudieras dar algún ejemplo concreto de algún proyecto y también, abundando en esta idea que ya ha salido varias veces, ¿por qué crees que realmente es importante la inversión privada, ¿no? Muy bien. Uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo es cómo clasificamos todos estos diferentes assets, cómo clasificamos cuando una inversión es con criterios socialmente responsables o cuando una inversión es de impacto, y también la medición. Y estamos avanzando, pero todavía nos queda un trecho para llegar a un estándar, igual como ha sucedido con el riesgo. Pero estamos avanzando muchísimo y, de hecho, yo diría que ya hemos entrado en un nuevo paradigma, que es que la toma de decisiones en cuanto a criterios de inversión ya no se basa en el binomio riesgo y rentabilidad, sino en el trinomio riesgo, rentabilidad e impacto. Y aquí, sobre todo para intentar clasificar o diferenciar entre la inversión con criterios ESG y la inversión de impacto, hay un proyecto a nivel global que se llama el Impact Management Project, que a través de diferentes herramientas está ayudando a clasificar estos diferentes assets. De hecho, clasifica el impacto según 3 tipologías. La tipología A, no se han complicado mucho, es tipología A, tipología B y tipología C. La tipología A está muy vinculada a la inversión que se hace con criterios de exclusión, es decir, cuando analizas y las empresas en las que invierten tienen como objetivo intentar minimizar al máximo los impactos negativos que generan. Esto sería hacer inversión tipo A. Inversión tipo B, que sería la inversión socialmente responsable, lo que tiene en cuenta es, en primer lugar, evidentemente, voy a reducir los impactos negativos y voy a maximizar mis impactos positivos. Y eso es inversión en criterios ESG. Y luego la inversión tipo C, que es la inversión de impacto, es cuando todavía vas más allá, como he dicho antes, y tu foco lo pones en resolver un determinado reto social y medioambiental. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, en el sector educativo o en el sector de la salud. En el sector de la salud se ve muy fácil porque la mayoría de proyectos o de empresas que estén de hecho, antes hemos tenido un panel con diferentes actores del sector de salud.
Las empresas que operan en este sector, per se, son empresas que generan impactos positivos en la sociedad, están generando impactos tipo B, pero muchas veces esto no es suficiente. Voy a poner un ejemplo en el caso del mundo más startup, que es donde nosotros invertimos en proyectos de nueva creación y de base tecnológica. Imaginad que nos llega una startup que tiene una nueva aplicación que ayuda a hacer prevención y sobre todo a mejorar la calidad, el estilo de vida de las personas. Y eso lo que conllevará es una mayor calidad de vida de estos colectivos y luego también ayudará a hacer prevención. Esto sería una empresa, una startup, que nosotros clasificaríamos como tipo B y por tanto tendría unos fuertes criterios de ESG, pero para nosotros no es suficiente. Para que esta startup fuese una startup de impacto y tipo C, deberíamos focalizarnos en entender qué problema quiere solucionar. Si esta aplicación va relacionada o se quiere aplicar, por ejemplo, en personas mayores, en personas que sufren de obesidad, en personas que tienen alguna cardiopatía y que necesitan realmente mejorar y hacer prevención de su salud, ahí es cuando estamos atacando unos colectivos muy determinados, con unas problemáticas determinadas, y estaríamos hablando de inversión de impacto. Lo mismo en el sector educativo. Cualquier proyecto en el ámbito educativo, evidentemente, si mejora la calidad educativa, estará contribuyendo de forma positiva, pero si al mismo tiempo me demuestra que es capaz de reducir el fracaso escolar, que sí que es un problema que tenemos aquí en España, pero también en otros países, entonces estaríamos hablando de inversión de impacto. Llegamos al final de la cadena a ese problema que queremos solucionar y ahí es donde medimos realmente. Y ahí entra el reto de vamos a medir medir realmente el impacto sobre este problema. Vamos a medir el cómo realmente está reduciendo el fracaso escolar. Vamos a medir exactamente cómo estás mejorando la calidad de las personas con obesidad. Exacto. Muchas gracias, Maite, muy interesante. Bancolombia, pues en el año 2011 ya entró en el índice de sostenibilidad del Dow Jones y es hoy reconocido como el banco más sostenible del mundo. Me gustaría si nos pudieras hablar un poquito más, Juan Carlos, sobre qué significa la sostenibilidad en Bancolombia y cómo eso lo traducís no solo en la estrategia, sino también, como decías antes, en las acciones de cada día. Sí, Ángeles, el tema de la medición, como lo decía en la introducción, es fundamental. Y nosotros ya desde el 2008 empezamos a mirar cómo nos medíamos y identificamos el índice de Dow Jones de sostenibilidad como una forma de medirnos. Y durante 3 años no entramos al índice. En el año 2011 lo logramos, entramos. Y en el año 2020 estamos, digamos, en el primer lugar entre las entidades financieras globales del índice. Pero para nosotros la sostenibilidad tiene que ser parte de nuestra actuación permanente, tanto en la actuación interna, es decir, cómo nosotros involucramos nuestro actuar en el día a día, pero también cómo traemos a otros para que el impacto social y ambiental sea parte fundamental. Gema lo mencionaba ahora. Hace un poco más de 3 semanas anunciamos o hicimos un crédito asociado a indicadores de diversidad y participación de mujeres en la alta dirección de un grupo que trabaja en el área de cemento, en el área de infraestructura y en el área de energía, pero también como atado a indicadores de reducción de emisiones, la tasa de interés se reduce si se cumplen esos objetivos. ¿Por qué este ejemplo? Porque eso es una forma de todos contribuir, de todos trabajar. Nosotros ponemos en la medida en que si ellos cumplen los objetivos, reducimos la tasa de interés, tenemos menos ingreso, pero ellos también caminan en ser una empresa sostenible y generamos los incentivos. Otro efecto de lo que otra forma de ver qué significa sostenibilidad para nosotros. A finales del año pasado convocamos a 100 líderes latinoamericanos de los países donde tenemos presencia y los convocamos a que habláramos de capitalismo consciente, a que tuviéramos sesiones de 7 sesiones durante 4 meses hablando de capitalismo para que cada uno incorporara en su práctica de día a día cómo es ese concepto de sostenibilidad, porque cada uno tiene una forma de abordar esto distinto. Nosotros nos vemos como unos actores que promovemos, pero también como aglutinamos a otros para que caminemos en esta misma dirección antes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gema, hablábamos antes no solo del crecimiento, nos comentaba Maite del volumen de inversión, sino también del crecimiento de nuevos productos. ¿Nos comentas un poco cómo está la situación
de los bonos temáticos, los bonos verdes, los bonos sociales, sostenibles. Sí, gracias. La realidad es que América Latina ha tenido un gran boom de bonos temáticos, principalmente impulsados por los gobiernos, primeramente, y luego por el sector privado. Importante mencionar que en el 2020 Chile fue el primer estado que emitió un bono temático, en ese momento un bono verde. Desde entonces ha emitido varios verdes y este año ya ha emitido 2 sociales, con lo cual relevante cómo un país empieza y después empieza a haber otras oportunidades para financiar otras agendas, ¿no? Tenemos Ecuador, el año pasado también, que emitió el primer bono social del mundo, con el apoyo del BID para financiar vivienda de bajos recursos, con un proyecto que se llama Casa para Todos. Pero también en medio de la pandemia países como Guatemala emitieron bonos COVID y ahora estamos viendo cada vez más países que se han comprometido a emitir durante este año. Ahí a la cabeza está sin duda alguna Brasil, que se ha comprometido a emitir un bono verde, y también Colombia, que después de haber emitido un bono naranja para las industrias creativas, más desde el lado social, ya se ha comprometido a hacer uno verde y, coincidiendo con el mes de la mujer, se comprometió a emitir un bono social de género y esperemos que sea el primer país del mundo en hacerlo, o al menos de América Latina. Con lo cual, por un lado, como digo, vemos una gran demanda del sector público, también del sector multilateral, acompañándolo. Todos los bancos multilaterales de la región han emitido, CAF, CABEI, el BID, y nosotros BID Invest este año muy orgullosos de que ya hemos emitido 2, uno sostenible y uno de género. Con lo cual, digamos, el sector público tomando esa delantera, el sector privado cada vez con más interés. A día de hoy, solamente BID Invest hemos ayudado a nuestros clientes del sector privado a emitir más de 20 bonos temáticos por 1,2 billones de dólares, con lo cual la demanda sigue y el interés está ahí, ¿no? Pero, como digo, más todavía del sector público que el sector privado. Luego también estamos viendo con mucho interés cómo cada vez, y probablemente motivado por la pandemia, ha habido un cambio de lo verde a lo social y lo sostenible. Todavía los bonos verdes son los que tienen un monto más alto, una cantidad mayor emitida, pero la agenda social, que creo que es muy interesante en América Latina, por todas las inequidades y las inigualdades que hay, creo que es súper relevante, ¿no? Y luego también creo que es algo bastante interesante, que ya estos bonos ya no son tan verdes ni tan sociales en sí, sino que empiezan a ser mucho más enfocados, ¿no? Entonces empezamos a ver bonos verdes forestales, por ejemplo, México tomando el liderazgo de la región, pero también estamos empezando a ver bonos azules. A día de hoy solo hay 4 en el mundo, pero estamos trabajando nosotros fehacientemente para emitir uno en breve, un bono azul. También los bonos de resiliencia. Los bonos de resiliencia, no olvidemos que América Latina no son países que tengan tantos problemas de mitigación, son mucho más de adaptación, lo vemos con todas las consecuencias de los grandes, digamos, desastres naturales, con lo cual interesante todo lo que está pasando en adaptación, y para mí el futuro viene en la transición. Ya no solamente financio con bonos verdes proyectos verdes, sino que ayudo a clientes a transicionar de lo marrón a lo verde. Y ahí están pasando cosas interesantes a nivel global, y en América Latina por fin ya hemos visto uno con una empresa cárnica muy grande, la segunda del mundo, que es brasileira, Magrift, que ya ha emitido un bono de transición. Con lo cual, esa es otra gran tendencia, ¿no? El sector público tomando el liderazgo, el segundo, un ímpetu más en lo social, pero ya ni tan siquiera todo es ni tan verde ni tan social, sino que hay, digamos, como muchas particularidades. En lo social me encantaría hablar del boom, porque estamos muy orgullosos los que trabajamos en América Latina del boom de los bonos sociales de género. A día de hoy América Latina, el área del mundo con más bonos sociales de género. Tuvimos el placer de trabajar con la filial de Bancolombia en emitir el primer bono de género de la región con Banismo en Panamá. Este año hemos emitido nuestro primer bono también, pero podemos estar muy orgullosos de que han sido también filiales de bancos españoles como Santander Chile y 2 de las filiales de BBVA Microfinanzas en Chile y en Colombia, que también están emitiendo bonos de género. Y ya para terminar, lo ha mencionado también Bancolombia,
el boom de estos instrumentos en los cuales los precios varían dependiendo de si los clientes consiguen cierto, digamos, impacto, ¿no? Entonces, ahí hemos visto 7 ya en la región, en sectores muy distintos, desde el energético, la construcción, en los sectores de manufactura, y también hemos visto el año pasado un bono importante, que es el primer bono social de género del mundo, que lo emitió otro banco colombiano, Da Vivienda, con nosotros. La verdad que fue también un placer, después de unir esfuerzos con Banismo, hacer lo mismo con Da Vivienda, y emitimos el primer bono social del mundo en el cual la rentabilidad, el cupón, va unido a la consecución de objetivos, de tal forma que cuando se emite el bono tienes una rentabilidad unida al riesgo, como decías tú anteriormente, y si consigues ese impacto, te baja el coste de tu financiación y el cupón. Fueron $100 millones para financiar a pymes, propiedad y lideradas por mujeres, y también la adquisición de vivienda por parte de mujeres. Y bueno, estamos monitoreando el impacto y tendremos muchísimo gusto de bajar la tasa de vivienda, porque eso habrá supuesto que han hecho un extra esfuerzo por financiar a más pymes lideradas por mujeres. Muchísimas gracias, Gemma. Es realmente interesante, ¿no?, la diversificación, la especificidad, cómo se dirigen a objetivos concretos, la conexión con el impacto y ese concepto de no solo enseñarle a los clientes, a las empresas, a dónde van a llegar, sino ayudarles realmente en esa transición. Muy interesante, y me gustaría ya terminar este panel que vamos un poquito fuera de tiempo. Javier, tocando un poco el ángulo tecnológico, ¿no? Vosotros que sois una gran inversora en tecnología, me gustaría saber cómo veis el papel de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos como catalizador en los sistemas de sostenibilidad, y en qué sectores también de la industria tecnológica estás viendo actualmente un progreso importante en temas de sostenibilidad. Claro. Además, yo estoy aquí entre ustedes y la cena, entonces vamos a hacerlo breve. Mira, la inteligencia artificial está en el centro de nuestra tesis de inversión. Nosotros en SoftBank nos prestamos de decir que siempre hemos invertido en las revoluciones tecnológicas. Gran parte de la riqueza que se acumuló en los últimos 25, 30 años vino de la revolución del Internet. Y si todos hacemos un poquito de análisis, nos damos cuenta que el Internet únicamente, seriamente revolucionó un par de industrias, ¿no? El comercio, nos trajo el comercio electrónico, y revolucionó la publicidad. Nos trajo a los grandes jugadores del mundo de la publicidad hoy, que son los Google y los Facebook de este mundo. La inteligencia artificial, por el contrario, es esta nueva revolución que está transformando todos los aspectos de la industria y todos los sectores. Entonces, la inteligencia artificial, al poder transformar todos los sectores, se vuelve una componente fundamental para el desarrollo también de la sostenibilidad. Y sectores interesantes que vale la pena resaltar. Primero tenemos todo el tema de movilidad. El tema de movilidad, ya sea movilidad compartida, donde estamos tratando de utilizar al máximo los vehículos contaminantes o no contaminantes, tratando de ponerlos al máximo y optimizar su uso. Tenemos el tema de la movilidad autónoma. Estamos a puertas de tener vehículos autónomos circulando por nuestras calles. Nosotros tenemos un par de compañías nuestras, una que hace vehículos de transporte de pasajeros, uno que hace vehículos para entrega de pedidos, paquetes, mercados. Ambas empresas ya hoy tienen vehículos en las calles. Más allá de pilotos, ya estamos hablando de pruebas comerciales con millones de kilómetros andados que van a ponernos esos vehículos al servicio nuestro en lo que serían 3 o 4 años, trayendo un cambio total en el paradigma del uso del transporte, que es fundamental para la sostenibilidad. Y luego viene el tema de la salud. Para nosotros el tema de la salud es fundamental. Hemos visto cómo la pandemia aceleró el uso de la salud remota. A mí no me gusta llamarla salud virtual ni educación virtual, porque realmente no es virtual, es muy real, es del mundo real. Pero la salud remota es importante, y el reto más importante de la salud, sobre todo la salud primaria, más allá de poder encontrar y hablar con el doctor, es que los doctores no se pueden fabricar. Los doctores tarda 10 años sacarlos de una universidad. Entonces,
La inteligencia artificial se vuelve la manera de escalar un producto, el supply de un producto que hasta el día de hoy, desde la época de los griegos, no se podía crecer. No había manera de que un doctor pudiera ver a un paciente o pudiera ver más de, no sé, 20 pacientes al día, porque pues el tiempo no lo puede hacer, tiene que gastarse 15 minutos en cada consulta. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, tenemos varias compañías que le permiten a un doctor sentado en un lugar remoto atender 15, 20 pacientes al tiempo, gracias a que tiene una herramienta de inteligencia artificial que lo está asistiendo y que se está comunicando con el paciente, y el doctor al final simplemente tiene que supervisar lo que la máquina hace. Entonces, la posibilidad de llevar atención médica primaria a gente que antes sería físicamente imposible llegarles porque no existía el supply, hoy la inteligencia artificial lo permite. Efectivamente. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo me quedo con eso de ver los ODS como misiones, que nos decía José Luis al principio, o como nos ha dicho Juan Carlos, la sostenibilidad en la base de todo lo que hacemos hacia adentro y hacia afuera. Me quedo con la movilización que claramente se ha demostrado hoy con vuestras intervenciones de todos los sectores inversores, del cambio del capital hacia dónde se dirige, hacia el impacto y la sostenibilidad, con ese dinamismo que nos habéis explicado todos, pero sobre todo Maite y Gema, con más demanda, más cantidad de inversión, nuevos productos, diversificación de los productos, con ese impacto del que todos habéis hablado, con la tecnología, Javier, que creo que es un pilar fundamental también de sostenibilidad, y con una palabra que absolutamente todos vosotros habéis enfatizado de una u otra manera, y es la necesidad de la colaboración. El Juntos Sumamos, la colaboración público-privada, la necesidad de juntar recursos. Por tanto, creo que es una dirección correcta, creo que es algo muy esperanzador y muy ilusionante para todos y, como no, para la reconstrucción de Latinoamérica, que hay mucho avanzado, pero todavía queda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias.